Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, a las personas que ya me conocen, los que siguen mis contenidos en este canal, muchas gracias por estar aquí de nuevo. Para las personas que vienen, digamos que con una sana curiosidad, espero yo que sean todos, los que tienen, sí, efectivamente, esa curiosidad benévola, benigna, ese interés por aprender algo nuevo, de manera realmente seria, bueno, pues también sean bienvenidos. Pero los que entraron aquí por el sensacionalismo del título, bueno, vamos a entrar al tema. De entrada, es realmente muy vergonzoso, es de sentirse mal como mexicanos, que lleguemos a sentir orgullo, y que peor aún, andemos por ahí por las calles contando, justamente que los españoles olían muy mal, y toda esta cuestión de que cuando fue la conquista y que cuando se fue el encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, que Moctezuma tuvo que idear varias estrategias para justamente mitigar los olores de Hernán Cortés. O sea, realmente nos llena de orgullo saber que unas personas no se bañaban. Eso es realmente lo que podemos sentir que es una de las maravillas de México. Bueno, la verdad es que es para dar pena. Bueno, ¿por qué quiero platicar de esto? Resulta que hace unos días estuve en un pueblo en Tlayacapan. De hecho es un lugar que me gusta mucho, lo visito muy a menudo. En este pueblo, de repente los seres humanos somos muy transparentes. Hay un habitante, yo ya lo he visto ahí muchas veces, y ya por su manera de vestir, les digo, los seres humanos a veces somos transparentes. Me doy cuenta de cuál es su ideología. Esta persona de entrada es obvio que no es originaria de este lugar. Sin embargo, anda con guaraches, se viste con ropa de manta, bordada, muy limpio, de hecho, muy pulcro. He de decirlo, me gusta su estilo. Y bueno, estuve este fin de semana ahí, hace unos días en Tlayacapan, quedé de verme con unas personas en un punto, justamente en el punto en el que me quedé de ver, en una esquina. Ahí también estaba esta persona, ahí estaba y estaba platicando con otras más. En fin, yo llegué y aprovechando, bueno, me quedé esperando a mis acompañantes y escuché la plática que tenía esta persona, aunque no me extrañó nada de lo que escuché. Bueno, de entrada estaba riéndose, se estaba burlando, hasta se torcía así de la risa, mencionando que Hernán Cortés en el episodio de La Noche Triste había llorado porque había perdido todo el oro durante su huida de Tenochtitlan. Esa noche, efectivamente, se perdió el oro, se perdió parte del botín, y que Hernán Cortés lloraba por esto. No niego ni tantito que eso le haya causado, sí, por supuesto, una gran pena, dolor, lo que ustedes quieran llamar, por supuesto que también lloró por eso. Pero somos tan básicos en pensar que Hernán Cortés solamente lloró en ese momento por el oro. Perdió vidas no solamente de sus amigos, de sus compañeros de batalla, de sus coexpedicionarios que lo habían acompañado en varias aventuras. Perdieron la vida sus hombres, pero también perdieron la vida sus aliados. Muchas personas seguramente queridas por él, estimadas por lo menos, valoradas si ustedes quieren desde un punto de vista, ¿cómo llamarlo?, de un interés, pues perdieron la vida en ese suceso. Hernán Cortés no lloró por esta situación. Bueno, esta persona se reía de justamente de que lloraba porque había perdido el oro. Pero después continuó diciendo que Hernán Cortés no se bañaba, que apestaba, que hay un pasaje justamente que fue el primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma, y que Moctezuma tuvo que, según esta persona, tuvo que idear algunas estrategias para mitigar el mal olor de Hernán Cortés. ¿Es esto cierto? ¿Consta en alguna de las crónicas? ¿Realmente olían tan mal los españoles? ¿Realmente se bañaban tanto como dicen nuestros antepasados? ¿Realmente a qué olía la ciudad de Tenochtitlan? ¿A qué olían los gobernantes? ¿A qué olían, digamos, las personas comunes de las sociedades prehispánicas? Bueno, pues sin hacer alarde ni de unos ni de otros, voy a hablar de manera muy seria de estos temas, porque creo que nos conviene tener una visión más parcial para sentirnos realmente orgullosos de lo que vale la pena y no de tonterías. Bueno, bienvenidos y acompáñenme en este nuevo videoblog. Como saben los que me siguen, en este videoblog hablo de distintos temas, están relacionados todos entre sí, hablo de historia, hablo de cuestiones sociales,
más bien de tendencias sociales, hablo de las redes sociales, hablo de internet y también hablo mucho del cine. En esta ocasión no voy a hablar de cine, siempre de alguna manera encuentro el hueco para poder meter el tema del cine, pero no, no es el caso. Bueno, a ver, entrando a nuestro tema. Nosotros como mexicanos, creo que todos los mexicanos nos consideramos una sociedad mayormente aseada, mayormente higiénica. Yo considero que soy una persona bastante higiénica, pero, y lo que siempre les he dicho en mi otro canal, en el de Somos Nómadas, hay que ver las cosas en contexto. Ok, nosotros los mexicanos pensamos que somos una sociedad limpia, pero si le preguntamos a los habitantes de otros países, incluso no voy a decir nombres porque luego dicen que soy un vendepatres y que mejor vete a vivir a esos lugares que mencionas, pero si le preguntamos a otros habitantes de otros países de América Latina, de Europa o de Asia, pues ellos posiblemente pongan muy entre comillas qué tan higiénicos somos. A ver, ahí les va el caso en particular. En México no se acostumbra a usar un bidet. De hecho, quizá algunas personas que me están viendo en este momento van a decir, ¿y qué es un bidet? Bueno, busquen lo que es un bidet. En este videoblog no voy a hablar de bidets. Bueno, las personas a veces bueno, en México no se acostumbra. Yo nunca he entrado a la casa de nadie. Sí, en una ocasión en un hotel sí me encontré que también tenía bidet, pero no es algo que se acostumbra a utilizar en México. Y justamente a ojos de los pobladores de otros países donde es, digamos, de regla común su uso, que se encuentra presente en los baños de todas las casas, pues que estas personas quizá piensen que los mexicanos no somos tan higiénicos, ¿sí? Así pues, esta cuestión de la higiene sí tiene distintos matices y muchas veces son matices culturales. Ahora bien, poniendo este ejemplo y volviendo, y ya para entrar al tema de los españoles, poniendo este ejemplo, ustedes se sentirían, ustedes mexicanos, ustedes que me están viendo, se sentirían contentos de que alguien sacara un video en uno de estos países, les digo, América Latina, Europa o Asia, burlándose de los mexicanos, diciendo que somos sucios? ¿Verdad que no? Bueno, pues justamente esto lo hago para poner la idea en sus mentes de que tienen que analizar las cosas precisamente en su contexto, en qué sociedad está ocurriendo esto, y más aún, ya que estamos hablando de episodios de la conquista de México, bueno, ¿cuál era la situación social, cuál era la cultura predominante tanto del lado de los europeos como del lado de los mexicas, en este caso, de los pueblos aztecas? ¿De qué manera veían ellos la higiene? Bueno, como les digo, sí hay muchísimos matices, pero bueno, ya dejé esta idea justamente de que las cosas se tienen que ver de acuerdo a su contexto. Ahora sí, vamos en la siguiente parte a entrar ya de lleno al tema. Pues bien, como ya vimos, esta cuestión de la higiene es muy relativa, y sí es realmente inocente, por decirlo menos, el querer juzgar a una cultura del pasado de acuerdo a sus hábitos higiénicos desde una perspectiva de la actualidad. Realmente es mucho, muy ingenuo. Pero bueno, ¿qué es lo que sabemos de la higiene, particularmente tanto de los europeos como de, digamos, los pueblos aztecas que eran los predominantes en aquel momento? Y por supuesto eran los que dictaban, digámoslo así, la mayor parte de las costumbres. No quiero decir que todos los pueblos, por ejemplo los mixtecos, no seguían, digamos, unas tradiciones del todo como los pueblos aztecas, pero había sí ciertos paralelismos. Ahora bien, una cosa es que existan ciertos paralelismos, pero otra cosa también son las condiciones. En este sentido, si los europeos, digamos, de aquella época no eran muy salubres, bueno, pero justamente porque las condiciones no se prestaban para eso. Si hubiesen tenido las condiciones ideales, posiblemente hubiesen sido más, entre comillas, higiénicos, pero ese es otro tema. Ahora bien, ¿qué tan higiénicos realmente eran los pueblos aquí en México, particularmente en la Ciudad de México, particularmente en Tenochtitlan? Vamos, para comenzar, hay un mito que dice que los mexicanos se bañaban 2 veces al día, en ocasiones 3 veces al día. No, no, realmente no. Existen en ninguna crónica antigua que se pueda rastrear hasta, digamos, los principios más básicos, se menciona eso. Hubo una cuestión, digamos, de
cambios en las interpretaciones, y esto fue a partir del siglo XVIII, donde se tomó las cuestiones de lavado como baño. Sí, efectivamente se acostumbraba lavarse las manos, la cara, la boca 2 veces al día, en ocasiones 3, eso sí consta en las crónicas, pero tanto así como bañarse 2 o 3 veces al día, no, por ningún lado, por lo menos en las crónicas más antiguas se menciona algo semejante. Así pues, esto es en parte un mito. No le estoy quitando sí el valor de la higiene que tenían nuestros antepasados, para nada lo estoy quitando. Pero no hay que confundir las cosas. De repente lavarse no es bañarse. ¿Queda claro? Ahora bien, hablando particularmente de Tenochtitlan, las lagunas que rodeaban a la isla no eran del todo salubres, realmente no lo eran. Así pues, esa costumbre que tenían otros pueblos del antiguo México de bañarse en los ríos, sí se daba. En la Ciudad de México, Tenochtitlan, no era tan común. El agua, como ustedes saben, venía justamente a través del acueducto, principalmente venía del acueducto de Chapultepec. El agua que rodeaba la laguna como tal no se prestaba para estas condiciones. Incluso también recuerden que estaba esta cuestión de que una parte de la laguna era de agua dulce y otra parte de la laguna era justamente de agua salada. Nada más lo menciono para que pongan en contexto cuáles eran las condiciones para ver si era posible esta supuesta higiene, baño 2 o 3 veces al día. Obviamente era imposible, el agua era un bien precioso y no se podía desperdiciar justamente en darse estos lujos, si es que en aquel entonces se podía considerar un lujo, justamente de bañarse. Hoy en día, los que vivimos en la Ciudad de México, en algunas colonias no hay agua, y en algunas colonias, aunque quisieran bañarse 1, 2, 3, 4, 10, 20 veces al día, pues es imposible. A veces, pues ni modo, nada más hay que lavarse la cara, ¿sí? Bueno, en fin, a estas personas que viven en estas colonias, ¿se les puede llamar sucias? Claro que no, son las circunstancias. Pero a ver, vámonos por partes. Como repito, en las fuentes no consta en ningún lado este supuesto baño de 2 veces al día. Pero ¿qué pasa realmente con este encuentro entre los europeos y los mexicas? ¿A qué olían los españoles? Vamos a analizarlo en el siguiente bloque. A ver, vámonos por partes. El tema principal realmente no es el baño, el tema principal son los olores. ¿A qué olían nuestros antepasados? Realmente, ¿cuál era el olor que tenían nuestros antepasados? Aquí tenemos que hacer un muy grande ejercicio de imaginación. Vamos, en las casas, no había baños dentro de las casas, los baños se encontraban fuera de las casas. Y muchas veces los baños eran pues como en los ranchos de hoy en día, era allá el campo abierto, ¿no? Ahora bien, ¿a qué olían las casas? Bueno, pues imagínense, las casas en aquel entonces eran una sola habitación, no había divisiones, era una sola habitación, y esto consta no solamente por las crónicas, sino consta también por los múltiples hallazgos arqueológicos. En esa habitación había poco mobiliario y justamente al centro se encontraba el fogón. Usualmente no había ventanas, solamente era una puerta. Así pues, era como dormir en la cocina, ¿sí? Y luego entonces toda la casa estaba impregnada de los olores de la comida que se guisaba. Toda la casa estaba impregnada de los olores de la leña que se quemaba. Toda la casa estaba justamente impregnada de los olores propios de una cocina de aquel entonces. Léase los elementos de combustión y léase los elementos que se van a cocinar. Así pues, todo el ambiente estaba impregnado quizá a unos aromas que posiblemente no nos gustasen mucho para el contexto del día de hoy. Y obviamente estos olores se impregnan en la ropa, se impregnan en las personas. Así pues, ya nos podemos dar una idea aproximada de a qué olía, digamos, la vida cotidiana. Repito, esto del baño 2 veces al día, una vez al día, el baño completo, pues no, realmente es un mito y era casi imposible, por lo menos en lo que se refiere a la Ciudad de México Tenochtitlan, por las condiciones que ya hablé previamente. Bueno,
¿A qué olía, digamos, las clases altas? Aquí la situación sí es muy diferente. ¿A qué olían? Aquí hay una cuestión importante, el simbolismo. Y también tenemos que entender que las sociedades prehispánicas, particularmente la mexica, los pueblos aztecas, eran sociedades muy rígidas. Y en este sentido, en este contexto, las flores, las plantas aromáticas, las plantas con olores agradables estaban muy restringidos en cuanto a su uso a las clases altas, a las clases gobernantes. Era común, consta en las crónicas, que fueran los dignatarios, los gobernantes, los nobles, con algunos ramilletes de flores y que acostumbrasen olerlos de vez en cuando. Esto era común en las clases altas, no en las demás clases, no en el grueso de la población. No podías hacerlo, so pena de recibir, sí, un cierto castigo, porque era un símbolo de estatus de otra clase social. ¿Estamos? Bueno. Ok, esta cuestión, como les mencioné, de los aromas, los nobles iban con sus ramilletes de flores, olían por supuesto a flores, ¿sí? Me viene de repente a la mente esta flor tan delicioso, de tan delicioso aroma que es el cocosacle, del cual ya he hablado en otros videos. Pero también los nobles acostumbraban ir con sus cigarros, con lo que podríamos llamar unas especies como de puros, o bien mascando el tabaco. Así pues, los altos dignatarios olían tanto a flores como también olían mucho a tabaco. Y que conste que hay muchas personas que hoy en día no soportan estos aromas. De repente, el estar platicando con un fumador empedernido, de repente sí llega a causar cierta repulsión. Digo, a mí me pasa, yo fumo mucho y de repente cuando voy a algún bar con algunos amigos y me fumo 2, 3, 4 cigarros y cuando regreso a mi casa, a mí no me gusta, yo me tengo que dar un baño porque siento que apesto, siento que apesto a cigarro. Así pues, yo me baño antes de meterme a la cama. Si venga mucho, muy cansado, me doy un baño porque no me gusta el aroma. Me gusta estar con los amigos, me gusta echarme el cigarrito, pero al llegar a casa no lo detesto impregnado en la ropa, no lo detesto en los cabellos. Así pues, dense una idea de cuál era justamente el paisaje aromático de aquel entonces. Las personas olían justamente al fogón de la casa, olían al contacto con los 2 o 3 animales, olían a la pesca, olían justamente a los aromas habituales y cotidianos que posiblemente las personas de las ciudades perdamos un poco de vista en la actualidad. Pero eso es a lo que olían. Y por supuesto los dignatarios olían tanto a flores como a tabacos. Pero bueno, ¿a qué olían los españoles? Vamos a verlo en el siguiente segmento. A ver, perdón, me faltó algo que es bien importante antes de hablar de los españoles. Las flores no solamente tenían el simbolismo de su aroma, el aroma de las flores estaba relacionado con las clases gobernantes, como lo acabo de mencionar, pero también el símbolo, digámoslo así, de la flor era una cuestión relacionada precisamente también con las clases gobernantes. Ya he hablado mucho de los chalchihuites, estos chalchihuites, estas figuras redondas que significan algo de gran valor. Ahora bien, por ejemplo, hablando de Tlayacapan, donde estaba esta persona ahí burlándose de una manera muy infantil del olor de los españoles. Bueno, en Tlayacapan, en el edificio de gobierno municipal, que fue construido en el siglo XVI, este edificio del cabildo ya de la época del contacto, con arcadas y con ventanas, un edificio del siglo XVI novohispano o virreinal, está decorado en su fachada con chalchihuites. ¿Por qué tiene chalchihuites? Pues porque es un edificio de gobierno, es un edificio importante, es un edificio de las clases gobernantes. Pero también ese mismo edificio está decorado con flores. Así pues, esto refuerza justamente lo que les acabo de mencionar. Las clases, digamos, las clases altas podían darse el lujo, el privilegio de ir con flores por la calle, de ostentar flores en su adorno personal, de tener flores pintadas en los muros de sus viviendas o incluso tallados en piedra. Las otras clases no podían porque no era un símbolo que lo representara. Así pues, sí hay mucha diferencia entre el aroma de las flores en las clases sociales en el México antiguo. Pero hay otra cosa muy importante, que es el aroma. Consta en las crónicas, y no tenemos que verlo en las crónicas, es cuestión de sentido común. Pero bueno, en las crónicas se dice que el centro ceremonial de la Gran Tenochtitlan, ese que todos vemos maravilloso, que es el Templo Mayor, se dice que olía justamente a putrefacción.
Esto es lógico, está el Zompantli a un lado, está la cuestión esta de las pirámides, la sangre de los sacrificados se vertía desde lo alto de las pirámides, olía a sangre seca, olía a descomposición, olía a carne bajo el sol. No quiero ser muy detallista en estos sentidos, pero imagínense sí todas las cabezas ensartadas en los zompantlis y dejarlas ahí a que se fueran pudriendo, 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 pudriendo. Todo esto, por supuesto, en términos contemporáneos, apestaba. Muy posiblemente el centro de la gran Tenochtitlan, era un infierno de aromas, era algo posiblemente insoportable. Ahora, otra cosa más que de repente se nos va, hablando, ya después entrará el tema de los españoles, pero, por ejemplo, los comerciantes, los postecas, ellos no se bañaban a lo largo de todo su viaje, tanto de ida como de regreso. Era parte de la costumbre no bañarse. Y repito, eran viajes que de repente duraban semanas, meses, no se bañaban hasta que regresaban, ¿sí? Esto es una cuestión cultural, pero ahí les va otro ejemplo. Los sacerdotes nunca se bañaban, nunca se cortaban los cabellos, nunca se peinaban los cabellos. Ustedes ven en cualquier códice, ustedes vean la representación de un sacerdote, y no me refiero a los códices novohispanos, vean códices previos a la llegada de los europeos, y van a encontrar que iconográficamente hablando, a los sacerdotes siempre se les representa igual. La piel oscura, quizá porque se la tenían, quizá porque nunca se bañaban, los cabellos más largos del común de la población, y usualmente se les representa con una mancha roja aquí en esta parte de la oreja. La mancha roja justamente es de todas las punciones que se hacían en las orejas, es decir, eran personas que nunca se bañaban, que siempre estaban manchadas de sangre, que siempre olían a sangre, y que bueno, en fin, esto es nada más para que se den una idea. Y para que pongan los pies en la tierra, no estoy siendo crítico con nuestros antepasados, es una cuestión cultural, pero justamente como esto es una cuestión cultural del México antiguo, tenemos que ponerla en contexto y en base a eso juzgar de una manera seria, de una manera neutra, lo que realmente pasó en aquel entonces, porque si no, nos vamos a sentir orgullosos realmente de eso, de que olían mal unas personas. Bueno, ya más o menos les planteé cómo estaba esta cuestión de los aromas, de las flores, de los baños en el México prehispánico. Ahora sí ya, ¿a qué olían los españoles? ¿A qué olía Hernán Cortés y sus expedicionarios cuando fue ese encuentro con Moctezuma? Ahora sí ya es lo que vamos a ver en el siguiente segmento. A ver, ya entrando al tema, ¿a qué olían los españoles? ¿Realmente olían mal? Bueno, no vamos a hablar de a qué olían los europeos, no vamos a entrar en el tema de cuáles eran los hábitos de higiene de la Europa de aquel entonces, porque es absurdo en un videoblog, realmente es absurdo. Y pues porque lo acabo de mencionar hace un momento, las condiciones de higiene, de posibilidades de darse un baño diario en la antigua México Tenochtitlan eran muy diferentes a las posibilidades de darse un baño en ese mismo entonces, digámoslo así, entre los habitantes de Coyoacán, donde yo vivo. ¿Por qué? Porque aquí había ríos en aquel entonces. Era posible que las personas, en dado caso de que lo quisiesen, se pudieran dar un baño todos los días en el río, una o dos, tres veces. Pero bueno, estoy exagerando, pero vamos, estaban las condiciones, repito, para darse los baños. Ahora bien, algo que también es bien importante y se me pasó. La gran laguna, el gran lago de Texcoco, de hecho son varios lagos, como yo mencioné hace un momento, había lagos de agua dulce y había secciones de este lago que eran de agua salada. Pero algo que también es bien importante, el gran lago de Texcoco era una cuenca endorreica. Es decir, ¿qué significa esto? Bueno, quiere decir que las aguas, digamos que la laguna se va formando por las aguas que vienen escurriendo de las montañas de la periferia, pero esa laguna se estanca, esa laguna no tiene salida, esa laguna de repente se va, no hay, vamos, para no entrar en muchos detalles, no hay circulación de agua, no hay circulación de agua, es un agua estancada hasta cierto punto. Y todos sabemos qué tan higiénica es un agua que permanece estancada durante muchísimo tiempo. Ok, hay unas cuestiones que hablamos de una gran magnitud, eran lagunas grandísimas y con muchos afluentes, pero no debemos de pasar por alto el hecho de que eran cuencas endorreicas sin circulación de agua. Bueno, dicho lo anterior,
Y lo menciono porque, repito, aquí en el mismo Valle de México hay dos opciones muy distintas para ver el fenómeno del baño diario, digámoslo así. No voy a hablar de toda Europa, pero me voy a concentrar justamente en Hernán Cortés y sus expedicionarios. ¿Realmente a qué olían? Pues lógico, dentro de una perspectiva actual, podríamos decir que apestaban, seguramente apestaban. Claro que sí. ¿Por qué? Vamos, de entrada, ya lo mencioné hace rato con los mexicas, con los habitantes de Tenochtitlan. En sus casas, en las casas típicas, solamente estaba el fogón y la gente, por supuesto, se impregnaba del olor a la leña. Vamos, ¿ustedes alguna vez han estado en un campamento y se han aventado una noche ahí con la guitarra enfrente de la fogata? Bueno, pues acabas oliendo todo justamente a humo, al humo de la fogata. Lo mismo sucedía tanto con los mexicas como por supuesto con los expedicionarios de Hernán Cortés. Olían igual, no olían propiamente a fogón, pero digamos que olían a fogata, olían justamente al guiso que preparaban, a los alimentos que iban preparando. Pero además una cosa muy muy importante, no se podían dar, aunque quisieran, no se podían dar el lujo, a lo mejor no querían, pero no se podían dar el lujo de darse un baño. ¿Por qué? Consta, me parece que esto es en las cartas de relación de Hernán Cortés, no estoy muy seguro si es ahí o en la historia verdadera de la conquista de Bernal desde el Castillo, o en ambas, pero consta que una de las órdenes que dio Hernán Cortés es que todos los soldados que llevasen armadura de metal durmiesen con ella, que nunca se la quitasen durante las noches. Lo mismo sucedía con los que llevaban otro tipo de armadura, digamos, más ligera, algún tipo de malla o algo por el estilo. Es decir, incluso por sentido común, tenían por obligación el despojarse de las ropas durante la noche. Ahora bien, esto puede sonar un poquito extraño, pero los españoles, los europeos, particularmente sí los españoles en este caso, sí tenían la costumbre en las batallas en Europa de quitarse las armaduras para dormir. ¿Por qué? Bueno, a ver, vamos por partes porque también tengo que hablar de cómo eran las costumbres de guerra en la vieja Europa y cómo eran, digamos así, las nuevas costumbres o los nuevos escenarios de guerra en lo que hoy es, digamos, en América, en lo que hoy conocemos como América. Vamos a hablar de eso brevemente también en el siguiente segmento. Esto del baño, realmente no es nada más así de me voy a dar un baño y ya, y apesto porque me baño, porque no me baño. Realmente esto es algo muy complejo como para realmente burlarse y decir, jajaja, no se bañan. Pero bueno, vamos a verlo en el siguiente segmento. Bien, ¿quién lo diría? Que para hablar del tema de si los españoles apestaban o no, tenemos que hablar también de la guerra y de cómo era la guerra tanto en Europa como en lo que hoy llamamos México, en el México antiguo. Digamos, para hablar en términos más generales, cómo era la guerra en los pueblos de filiación azteca. O los pueblos que en aquel entonces eran dominados por los aztecas. Vamos. Hay dos maneras. Cuando llegan los europeos a estas tierras, por supuesto se encuentran con un mundo totalmente nuevo. Cuando los europeos llegan a estas tierras, los habitantes de estas regiones, por supuesto ven a los españoles de una manera totalmente extraña, con unas costumbres muy, muy diferentes. No me voy a meter en el tema de que si los veían como dioses, sí los veían como dioses, pero ojo, esto también se nos va muchas veces. No es lo mismo el dios cristiano y la concepción que se tenía en Europa del dios cristiano, por supuesto la concepción que se tenía de los dioses en Mesoamérica. El dios cristiano europeo era todopoderoso. Los dioses mesoamericanos a veces eran engañosos, a veces se podía luchar contra los dioses, a veces se podía castigar a los dioses, incluso los dioses mesoamericanos podían morir. ¿Sí más o menos vamos entendiendo las diferencias? Bueno, bien, lo mismo sucedía con el arte de hacer la guerra, con las maneras de hacer la guerra. En Europa, en este contexto, estamos hablando justamente de que estamos todavía en los finales de la Edad Media. Recuerden que España es, en teoría, el último país europeo que sale de la Edad Media. Es decir, todavía las guerras que pelean los españoles están mayormente influenciadas por los códigos de guerra de la Edad Media. ¿Y cuáles son estos códigos de guerra? Bueno, esto nos llevaría
no solamente uno, nos llevaría muchísimos videoblogs a hablar de cómo se desarrollaba la guerra en aquel entonces, pero para nuestro tema lo que nos importa es que había pausas, digamos, pactadas en las tradiciones, donde se podía descansar durante las noches. Después de un combate, aunque estuviesen los ejércitos a una cierta distancia, del lado de atrás de aquella colina, el otro ejército a, no sé, 1 kilómetro de distancia, los soldados de ambos ejércitos podían descansar tranquilamente durante la noche porque sabían que no iban a ser atacados. Igualmente, había pactos en los cuales durante toda una semana de combates podía haber un día, el domingo obviamente, para ese día descansar. Y sabían con toda la seguridad de que no iban a ser atacados durante los días domingos. Esto nos da una idea de esto que podríamos llamar de las guerras caballerescas. Y no estoy diciendo que eran hasta, vamos, es que muchas personas pueden decir, es que tú admiras mucho eso. Sí, sí, claro, causa admiración toda la historia. Pero el punto al que quiero llegar es que había unos códigos caballerescos, por llamarlos de esa manera, porque eran de la Edad Media, recuerden toda la literatura sobre los caballeros y todo esto, bueno, había unos códigos que se respetaban. Cuando ellos llegan aquí a América, cuando hablo de Hernán Cortés y sus expedicionarios, pues aquí no existen esos códigos. Aquí, por esta razón, Hernán Cortés da la orden de que duerman con las armaduras, duerman vestidos preparados para el combate. Es más, a los caballos no se les podía incluso quitar los aditamentos para el combate. Obviamente esto causaba, pues imagínense, aparte de lo incómodo que debía ser dormir con una armadura, aparte de lo incómodo, pues imagínense, por ejemplo, el calor, el estar todo el tiempo bajo los rayos del sol, con una cuestión aquí de metal, o sea, por supuesto que los españoles apestaban, eso es un hecho. Pero bueno, no me quiero desviar, estamos hablando de los códigos de guerra. Por supuesto, para los pueblos que habitaban en ese entonces en estas tierras, mayormente los pueblos de filiación azteca y o dominados por los aztecas, pues tenían otro código de guerra. Las guerras realmente no eran guerras de acabar con el enemigo, no eran guerras que tuviesen como finalidad el diezmar las fuerzas del oponente. No, eran otro tipo de guerras, las famosas guerras floridas, donde mayormente se buscaba el atrapar al contrincante para posteriormente para cuestiones mayormente de sacrificios. No voy a entrar en el tema de que por supuesto que había sacrificios, pero eso, o sea, digo, los que están con la idea de que en México antiguo todos eran poetas y todos se las pasaban en la danza, el canto y todos eran veganos, no, no, cámbienle y mejor vayan a ver esos canales que les dicen puras mentiras. Aquí somos objetivos y aquí vemos la grandeza de México con los pies en la tierra y vemos realmente lo que es parte de esa grandeza y vemos la historia como fue. Pero bueno, el punto es que sí, se hacían guerras, justamente las famosas guerras floridas, para capturar enemigos vivos, ¿sí? Y por otra parte, las guerras europeas eran guerras de aniquilación, eran guerras de derrotar al oponente. Claro está, si se rendía, se le respetaba. Claro, había excepciones, pero bueno, ya nos va quedando más o menos claro cómo está esa cuestión de las guerras. Y sí, efectivamente, los europeos que venían, los expedicionarios, las fuerzas de Hernán Cortés, apestaban al humo de los fogones, apestaban al humo de las fogatas, apestaban a los olores, a los pantanos, a toda esa podredumbre que les rodeaba, y apestaban por supuesto a sudor, por supuesto que sí. Pero ahora realmente vamos al siguiente segmento. ¿Realmente ocurrió este encuentro oloroso entre Hernán Cortés y Moctezuma? ¿Realmente Moctezuma tuvo que recurrir a alguna táctica para poder soportar el aroma de los recién llegados? Bueno, ahora sí, eso lo vamos a ver en el siguiente segmento. A ver, bueno, ok, se da este primer encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma. Y hay mucho mito, realmente hay muchísimo mito respecto a lo que realmente sucedió. Para que quede claro, en ningún lugar, en ninguna crónica, en ningún texto se menciona nada parecido ni lejanamente a que Moctezuma se haya sentido ofendido
o incómodo por el aroma, por el olor, por la peste de los españoles. En ningún lado se dice. Por supuesto, yo creo que sí. Ahora voy a hablar de eso. Pero a ver, ¿de dónde viene toda esta construcción mítica de que realmente los españoles no se bañaban y justamente de este particular encuentro donde se dice que incluso Moctezuma tuvo que ponerles flores a los españoles para mitigar este olor? ¿De dónde viene? Bueno, pues viene justamente de esta concepción que tenemos los mexicanos realmente que es inexplicable de que de repente nos sentimos, todavía venimos con ese, arrastrando toda esa sensación de que nos conquistaron. O sea, vamos, haciendo un breve paréntesis, sí, los españoles, los europeos llegaron y conquistaron a México, Tenochtitlan, pero con la ayuda de muchísimos indígenas que estaban descontentos, digámoslo así, con el gobierno central. Mayormente son conocidos los tlaxcaltecas. Pero posteriormente la caída de Tenochtitlan, y es algo que también muchas personas evaden o voltean para otro lado y que por supuesto no se enseña en la historia oficial, es que hubo indígenas, indios, se les conoce como indios conquistadores. Una gran parte de lo que actualmente es Guatemala fue conquistado por indígenas de un pueblo que hoy en día todavía existe y que se encuentra en el estado de Puebla. Hay un códice que es el códice de Cuauhtémoc, donde se narra justamente desde la salida de este pueblo hasta la conquista de los territorios de Guatemala. Es curiosísimo este códice porque se ve a los indígenas con su chimali, con sus plumas, con sus penachos, con sus aditamentos de batalla, pero llevan espadas europeas. Es algo que realmente es emocionante de ver, ¿no? Hay muchísimos códices ya novohispanos donde se ve a indígenas, a nobles indígenas portando espadas europeos. En fin, es algo realmente muy interesante. Pero a ver, sí, por supuesto que seguramente Moctezuma tuvo un pequeño, obviamente, no solamente es el encuentro en sí de estas personas que vienen llegando, que como decía justamente esta visión que se supone que tuvo, esos que vienen marchando de lejos, que vienen como marchando de unas tierras lejanas. No solamente es el estar enfrente de esas personas que fueron, digámoslo así, según vaticinadas. No, es el encontrárselos frente a frente. Ahora bien, sí, efectivamente, Moctezuma le pone collares de flores a Hernán Cortés, pero también Hernán Cortés le regala unos collares a Moctezuma que vienen con esencias aromáticas. ¿Acaso Hernán Cortés pensaba que Moctezuma apestaba? Pues creo que no. Pero bueno, aquí justamente es para desmentir esa idea de que se les daban las flores aromáticas para mitigar olores, que eso, repito, es un mito y es un mito tonto y absurdo. Pero bueno, como ya lo mencioné hace un rato, sí se les regaló las flores porque las flores como tal, más el aroma, estaban relacionadas con los altos dignatarios, con los gobernantes. Ya lo mencioné hace un momento, claro que sí llegaron a pensar que eran dioses, los españoles eran dioses, pero repito, los dioses mesoamericanos son una cuestión muy diferente a lo que tenemos hoy como idea de un dios todopoderoso. Repito, los dioses, hay códices donde se ve que los dioses mueren, muchos dioses mueren. Los dioses tienen que ser alimentados constantemente, si no van a morir. Los dioses se vuelven pesados, tienen que ser alimentados para volverse otra vez a ser ligeros, para recuperar su condición divina. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema. El punto es que sí, efectivamente, seguramente Moctezuma tuvo ese shock al oler la peste de Hernán Cortés y los soldados que venían con él. Porque posiblemente Moctezuma se imaginaba un tú a tú, por lo menos si no eres un dios, por lo menos si eres un dignatario importante, por lo menos sí debes de oler como yo reconozco que huelen los dignatarios. En este sentido, sí, seguramente Moctezuma tuvo ese shock así al darse cuenta de la peste de Hernán Cortés. Pero todo lo otro de que las flores eran para justamente mitigar el olor, eso, repito, eso no está en ningún lado, en ninguna crónica consta. Y sin embargo es parte ya del Vox Populi, e incluso debo de decirlo, por ahí, investigando para el tema, me encontré muchos videos que hablaban sobre esto. Y particularmente hay un video que a mí me da mucha risa, es un canal realmente con muchísimos seguidores, lo cual habla de que hay muchísima ignorancia
entre el público de YouTube. Por supuesto, la gente que ve mis videos no es ignorante. Los ignorantes seguramente ya se fueron hace mucho tiempo. Empezaron a ver el video, se indignaron y se fueron. Pero bueno, hay mucha ignorancia. Este otro canal, por ejemplo, no voy a decir el nombre del canal, pero trata el tema. Ustedes hagan un experimento. Escuchen lo que dice justamente el conductor, captúrenlo, googleenlo y van a ver que justamente todo lo que dice lo lee, se lo fusila, lo copia tal cual de otros documentos de investigadores. Yo no estoy leyendo, no tengo un prompter aquí, no tengo nada, todo lo estoy diciendo porque lo sé. Y esas otras personas que según saben y que según tienen conocimientos del tema, repito, háganlo, googleenlo, palabra por palabra tal cual, les va a aparecer justamente los textos de referencia. Es decir, lo agarran y están leyendo en voz en off. Es decir, son personas ignorantes, que no saben del tema. Pero bueno, el punto, sí, ya para concluir, efectivamente, bueno, para concluir este segmento, porque van reflexiones finales, sí, hubo un shock, un choque ahí cultural justamente muy fuerte en muchísimos aspectos, y también la cuestión esta de los olores, sí fue algo muy importante. Seguramente Moctezuma percibió la peste de Hernán Cortés, y la peste en el sentido cultural de que él seguramente esperaba encontrarse de tú a tú una persona también con un aroma semejante al de él, un aroma de nobleza, es decir, de flores, un aroma de gobernante, es decir, de flores. Y sí fue una cuestión inesperada el encontrarse justamente que un posible dios oliera, apestara de esa manera. Pero bueno, vamos justamente a las consideraciones finales en el siguiente segmento. Bueno, ya entrando en las reflexiones finales, que de hecho no es tanto que reflexionar. Las personas que me conocen saben que yo siempre les digo que tenemos que ver las cosas de una manera más crítica, de una manera más profunda y en todos los campos, no solamente en estas cuestiones importantes de la historia. Hay quien se quiere quedar únicamente con su propia versión de lo que sucedió y con su propia versión de lo que es bueno. Se bañaban muchísimo los mexicas, tal como dicen las crónicas, como dicen algunas personas, 2, 3 veces al día. No, es falso. ¿Pero esto es malo? Claro que no, claro que no. Los pueblos del México antiguo tienen muchísimos más cosas importantes y ciertas de las cuales nos podemos sentir orgullosos que de una cosa que es falsa y que tiene que ver con el baño, y más aún en el contexto burlón de decir que los otros por cualquier circunstancia no se bañaban. Realmente eso es consuelo de tontos, es absurdo realmente sentirse orgullosos de eso, y además es estúpido, hay que decirlo, ¿no? La verdad es que sí. Y bueno, es triste, si ustedes se ponen, ya están en YouTube, me están viendo aquí en YouTube, pero ustedes pónganla ahí en el buscador de YouTube, pónganle, los franceses no se bañan, los españoles no se bañan, los europeos no se bañan, y les van a aparecer muchísimos videos, algunos con pocas vistas, pero sí les van a aparecer algunos que tienen más de 100,000, 300,000 vistas, y es decir, hay personas que les gusta, y bueno, y aparte vean los comentarios, el ejemplo que les di hace un momento, yo vivo aquí en Coyoacán, afortunadamente en la colonia en la que vivo no escasea el agua, pero si me voy a la colonia de allá enfrente a unos 2 kilómetros, en esa colonia sí tienen constantes cortes en el agua. ¿Me voy a burlar de ellos? No. Ahora bien, nos gustaría que, por decir algo, un español se burlara de que nosotros no nos bañamos. Claro que no. Pero ustedes métanse, vean, busquen, tecleen en el buscador aquí en YouTube y se van a encontrar muchos videos de mexicanos que se burlan de que los franceses no se bañan, o que se burlan de que los españoles no se bañan, o que se burlan de que los europeos en general no se bañan, cosas que son, pues repito, mayormente falsas, de hecho, mayormente falsas. Yo he tenido la gran oportunidad realmente de conocer a muchas personas de Europa, he tenido la oportunidad de conocer a personas de otros países de América Latina, de los cuales se llega a hablar bastante mal, y me encuentro que son personas, pues no, realmente sí puedo decir que incluso en cuestiones que estamos hablando de higiene, quizás sí sean culturalmente más higiénicos que los mexicanos contemporáneos. Ya van a decir, pues vete a vivir allá. Pues no, no me voy. La verdad es que no me voy porque quiero mucho a México, y porque quiero a México justamente hago este tipo de videos para que pongamos los pies en la tierra
y para que realmente nos lleguemos a sentir orgullosos de lo que vale la pena y de lo que es real. Porque hay muchas cuestiones que se omiten en la historia, y esto por supuesto no estoy hablando de la actualidad, pero sí sirviendo mayormente a una ideología política, una ideología nacionalista, y que conste, no estoy diciendo de la actualidad, esto es algo común en todos los políticos de todas las épocas, ¿no? El apegarse a un sentimiento nacionalista y decir, no, los mexicanos somos lo mejor, nosotros los mexicanos sí nos bañamos, aquellos no se bañaban, aquellos no se bañaban y llegaron y nos conquistaron, en fin, en fin. Pues ya, sería ya el cierre. Sí, efectivamente, estas cuestiones de la historia hay que verlas quitándonos todos los prejuicios que pudiéramos llegar a tener y siendo muy objetivos. Lo que siempre les he dicho, no veamos justamente, no veamos estas cuestiones del pasado con la vista, tomando como referencia a nuestra sociedad moderna. Y bueno, pues no puedo hablar de cine, pero sí, de novelas, sí les puedo hablar de novelas. Bueno, este otro canal también cita como fuente una novela, El perfume de Patrick Süskind. O sea, la novela, digo, léanla si no la han leído, pero es realmente excelente novela. Pero justamente ahí se trata de dar una semblanza de los olores fétidos y pútridos de Europa, justamente para hablar de los perfumes. O sea, sí la contraparte, lo pútrido, lo aromático, lo apestoso, lo que huele bien, justamente para el tema de la novela. Y este canal lo cita como si fuera una cuestión, de documento histórico. Y la gente lo ve y no se da cuenta, y sí se dice que lo toman de una novela, pero no se dan cuenta que es una cuestión ficticia. Pero bueno, así estamos. Y pues, repito, esas personas ya no están viendo este video, esas personas que bueno, ya se fueron. Pero para los que todavía siguen aquí conmigo, que son, sí, una audiencia, he de decirlo, inteligente, pues muchísimas gracias. Ya acabó este nuevo videoblog. Espero que les guste la producción. Y bueno, si se le puede llamar producción a esto. Pero bueno, ya, aquí está. Hasta aquí llegamos por esta ocasión. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado la manera en que abordé el tema. Y nos vemos en el siguiente videoblog. Que estén muy bien. Hasta luego.